Estamos en la clase número 8, hablando del Espíritu. Vimos la comunión, vimos la intuición, vimos la conciencia, vimos cómo andar en el Espíritu, clase muy importante, hermano, la clase número 7. Si pueden escucharla, escúchenla, porque nosotros como hijos de Dios a veces flaqueamos y andamos en la carne. Y en esa clase doy muchas información cómo el cristiano puede caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu, como es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros andemos en el Espíritu. Aunque tenemos esta naturaleza aún pecaminosa viviendo dentro de nosotros, solamente para que la gloria de Dios se manifieste en los hijos de Dios. Porque aunque aún está esta naturaleza pecaminosa, tenemos el Espíritu de Dios que es mucho más poderoso que la naturaleza que ya debe estar completamente bajo la autoridad del Espíritu. Por eso es necesario que aprendamos qué enseña la palabra sobre andar en el Espíritu, que fue la clase número 7 de la semana pasada. Hoy vamos a dar la clase número 8 y vamos a estudiar las leyes del Espíritu. ¿Por qué? Porque es necesario saber qué más nos puede dar el Espíritu a nosotros sus hijos. Y comenzamos leyendo Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Qué bueno es saber que Cristo nos ha hecho libres. Ya no estamos bajo yugo de esclavitud. Estamos en la libertad, esa libertad preciosa, esa libertad admirable, esa libertad pagada por precio de sangre, pagada en una cruz, donde el Hijo de Dios, Jesús, sufrió, fue mutilado, fue despedazado, fue burlado, le pusieron una corona de espina, le dieron latigazos hasta arrancarle la piel. Dice la palabra en Isaías que se hizo una llaga. Era una llaga en persona. Así que por ese sacrificio, nosotros ahora tenemos lo que dice aquí Pablo en Gálatas capítulo 1. Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Wow, qué poderoso, hermano. Y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Nosotros muchas veces regresamos a la esclavitud, pero este no es el propósito de Dios. El propósito es que nosotros nos mantengamos libres de cualquier yugo. Y a veces queremos andar con el yugo. Aunque dice la palabra que nosotros estamos libres, queremos aún tener encima de nosotros un yugo que nos aplasta. Por eso es que tenemos que saber las leyes del Espíritu para podernos dar cuenta dónde es que nosotros estamos cojeando, dónde es que nosotros tenemos que recapacitar y cómo es que nosotros debemos de recordar quiénes somos en Cristo Jesús. Nosotros somos libres. Entonces, el creyente debe aprender a conocer el sentir del Espíritu. ¿Y cómo se llama esto? Intuición. Porque esta es la primera condición para andar según el Espíritu. Cuando tenemos hambre, ¿qué pasa con nosotros? Vamos a comer, ¿verdad? Cuando tenemos frío, ¿qué pasa con nosotros en nuestro cuerpo y en nuestra mente? Que pensamos, tengo frío, tengo que ir a buscar una cojiva. ¿Cómo se llama? Cobija. No una frazada, porque la frazada es la de limpiar el piso. Una cobija. Sabemos que debemos cubrirnos, ¿verdad? Con un abrigo, con una cojiva. Cobija. Gloria a Dios. Con una manta, vamos a cambiar la frase, con una manta, no me sale. Dice, nuestros sentidos expresan nuestra necesidad y exigencia, ¿verdad? Para nuestro cuerpo, ¿no es verdad?
el hombre debe interpretar los sentidos en su cuerpo para saber cómo satisfacerlos. Si tienes sed, tú interpretas a través de tus pensamientos, a través de tu mente, y porque el cuerpo manda la señal a nuestro cerebro y dice, wow, tengo sed, entonces debo ir a buscar agua. Entonces la persona, el hombre, interpreta los sentidos del cuerpo para saber cómo satisfacerlos con las correspondientes provisiones materiales, ¿verdad? O físicas, como el agua, la manta, el abrigo, la comida, todas estas cosas. Ahora, ¿qué pasa con el espíritu? Vamos a hacer la comparación ahora. De la misma manera, el creyente debe aprender a conocer los sentidos del espíritu. ¿Qué sientes a través del espíritu? ¿Y qué es lo que significan? ¿Qué requieren? ¿Qué significa? ¿Qué requieren? ¿Y de qué manera satisfacerlos? Igual que como satisfacemos nuestras necesidades físicas, nosotros tenemos que aprender a discernir el sentir del espíritu para nuestra vida. Yo creo que es más importante que aún que la comida, como dijo Jesús, y aún que el abrigo. Es más importante aprender a discernir, a ver qué sentir del espíritu estamos nosotros pendientes para poderlos cubrir. Entonces, cuando el creyente conoce los sentidos de su espíritu, podemos andar de acuerdo al espíritu, pero si no aprendes a discernir, a ver, a través de la intuición del espíritu, el sentir tuyo espiritualmente, nos quedamos cortos. Entonces, eso es lo que vamos a aprender hoy. Lo primero que voy a hablar es de algo que se llama el peso del espíritu. El peso en el espíritu. A veces nos asedia un gran peso, ¿verdad? Pero hay solución para todo, porque nosotros somos sus hijos y Él ha provisto provisión. Ha provisto provisión espiritual para que nosotros identifiquemos este peso. ¿Por qué es que sentimos este peso? Identifiquemos, busquemos la solución y seamos libres del peso. Como dije en Gálatas capítulo 1, estás pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero a veces sentimos peso y debemos identificar por qué. Porque hay muchas cosas que a veces nos hace sentir este peso arriba de nosotros, porque aún caminamos en esta tierra, todavía no estamos en cuerpo glorificado, aún hay batallas espirituales, aún tenemos un gran enemigo con un ejército bien preparado para arremeter contra los hijos de Dios. Él lo hace porque Él quiere que tú no pertenezcas a la luz, pero se equivocó, porque para eso hay leyes espirituales que vamos a aprender. Entonces, en muchas ocasiones este peso en el espíritu aparece repentinamente sin que menos nosotros lo busquemos. Y vamos a ver por qué. Sin que el creyente lo note, se siente oprimido y no se siente libre. ¿No le ha pasado? Sin que tú busques esta situación, a veces no te sientes oprimido, a veces no te sientes que verdaderamente estás caminando en la libertad a la cual Cristo nos ha llamado. Te sientes como que algo te está molestando, como que algo está, ese peso sobre ti. Entonces vamos a ver, esto es usado ¿por quién? Por el enemigo de nuestras almas, para oprimir a nosotros, los creyentes espirituales. Cuando andamos en el espíritu, la obra de Satanás es oprimirnos y va a usar cualquier medio, pero nosotros tenemos defensa. Tenemos un gran espíritu de Dios que mora en nosotros. Entonces, cuando sentimos este peso sobre nosotros, ¿alguien ha sentido el peso de aquí? A ver, levanten la mano. ¿Han sentido ese peso sobre uno? Yo he sentido ese peso. Y he a veces hasta perdido un poco la comunión. Y ese peso está ahí arriba de mí. Y yo digo, bueno, ¿qué hago? Bueno, vamos a aprender qué vamos a hacer. Dice, este gran peso que a veces sentimos nos quita el gozo y a veces hasta la libertad a la cual nosotros hemos sido llamados. De tal modo que no pueden
no podemos cooperar con la presencia del Espíritu Santo. Hay algo que nos impide entrar en la presencia de Dios. Sí pasa, hermano, y no podemos negarlo, pero sí tenemos defensa para eso. Pero tenemos que identificar. Y entonces, si suceden estas cosas, estamos perdiendo la eficacia espiritual. Y ese no es el propósito. El propósito de Dios es que nosotros seamos eficaces espiritualmente en un mundo en el cual cada día hay más oscuridad, hay más opresión, hay más diversidades de maldades. Hermano, estamos viviendo un tiempo como los días de Noé, como Lot, cuando estaba en Sodoma y Gomorra. Hay una comparación de la perdición grandemente, pero nosotros somos sus hijos. Este peso debe ser identificado completamente. Existen pesos que no son precisamente pecados en sí mismos, pero que se convierten en un obstáculo para buscar, porque a veces no estamos nosotros pecando, pero viene este peso sobre nosotros y se convierte en un obstáculo para que nosotros perdamos el gozo, perdamos la libertad, perdamos la eficacia espiritualmente. Esto es trampa de Satanás. Vayamos a Hebreos capítulo 12. Acuérdense que nosotros estamos ¿en qué? En una batalla. Estamos nosotros en una batalla. Nosotros somos soldados de Cristo. Y si la palabra nos dice que nosotros somos soldados de Cristo es porque estamos en una batalla. Pero por eso es que tenemos que armarnos y comprender las leyes espirituales y saber cómo se mueve el mundo que no vemos, pero que rige el mundo que vemos. Ustedes lo saben, ¿verdad? Que todo lo que no vemos es lo que gobierna lo que vemos. Así es. Entonces hay gente que no entiende estas cosas. Hebreos capítulo 12 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grave nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, ¿el pecado nos asedia? La palabra lo dice. Está constantemente buscándonos a ver cómo pone ese gran peso sobre nosotros. Porque a veces hasta nos sentimos culpables de no tener una excelente comunión con Dios. Y pensamos que no podemos. Entonces dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos. Ahí hay una instrucción para nuestras vidas. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto es una carrera. Nosotros somos, la palabra nos llama soldados, nos llama atleta, nos llama siervos, nos llama hijos de Dios. ¿Cuántas cosas nos llama, no? Discípulos de Cristo, porque esto es una carrera, hermano. Por eso es necesario que nos despojemos de todo peso. Cuando sintamos este peso que nos asedia, porque hay otro versículo que lo voy a dar más adelante, vamos a ver qué dice la palabra ahí. Nosotros ¿qué tenemos que hacer, como dice aquí? Corramos con paciencia. Esta es una arma que Dios nos da, la paciencia que tenemos por delante. Entonces dice, si el creyente no entiende el origen de este peso, ni el significado de la opresión que se siente en su espíritu, porque sí se siente. Aunque tú seas una persona espiritual que buscas a Dios, que oras, a veces se siente ese gran peso sobre nuestras vidas, porque esa es la obra del enemigo en nuestras vidas. Dice, no sabrá cómo ponerle fin para que su espíritu recobre su condición normal de comunión con Dios. Entonces, bajo tal opresión, los sentidos espirituales se entorpecen. Comenzamos a no entender las cosas, los sentidos espirituales. Acuérdense que hablamos de sentidos naturales, que cuando tenemos sed, tomamos agua, cuando tenemos frío, buscamos la cobija. Cuando tenemos hambre, buscamos la comida.
Entonces el espíritu también, la parte espiritual de nosotros, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. La parte espiritual de nosotros también tiene sentido, que necesita algo para poder estar completo. Entonces, dice, bajo tal opresión, los sentidos espirituales se entorpecen. No podemos discernir, no podemos ver, no podemos entender. Ese es el trabajo de Satanás. Es por eso que Satanás y sus espíritus malignos, porque Satanás tiene un ejército completamente formado, completamente equipado para venir contra los hijos de Dios. Ustedes lo saben, no contra los incrédulos, porque ya los incrédulos son de él. Porque Jesús lo dijo, si no estás conmigo, contra mí estás. Somos los que no están con él, son hijos de Satanás. Ahora, es por eso que Satanás y los espíritus malignos concentran sus esfuerzos en poner cierto peso en el espíritu de los creyentes y en quitarle la libertad a la cual nosotros fuimos llamados, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 1, a libertad fuimos llamados, a libertad de cualquier opresión, a libertad del pecado, a libertad de la acusación. Desafortunadamente, muchos creyentes no se dan cuenta de que el peso proviene de Satanás y comienzan a hacer sus maniobras diciendo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer no sé qué, a ver un ejemplo, voy a estar 7 días en ayuno sin comer. Esas son cosas buenas, pero el peso de Satanás no se quita así. El peso de Satanás no se quita así. Vamos a ver. Dice, entonces, desafortunadamente muchos creyentes no se dan cuenta de que el peso proviene de Satanás y aún si lo saben, no lo rechazan y lo dejan ahí porque no saben las leyes espirituales para poder combatir toda esta opresión que por algún motivo el enemigo de nuestras almas ha puesto sobre nosotros. ¿Que siempre pasa? No, porque Dios nos ha llamado a libertad. ¿Pero qué pasa? Sí pasa, hermano. Sí, yo he sentido la opresión sobre mi vida y a veces no he sabido ni qué hacer, pero hoy aprendí muchas cosas y eso es lo que quiero, hoy no ayer, y eso es lo que quiero instruirlos ustedes para que tengamos las armas necesarias para combatir cualquier opresión que el enemigo el enemigo de nuestras almas o su ejército bien preparado puede poner sobre nuestras vidas. Satanás usa la acusación y es conocido como el acusador. En Apocalipsis 12:10 dice, 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? ¿El acusador de quién? ¿De los incrédulos? No, dice el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, hermano, de día y de noche. ¡Wow! El acusador está delante de nosotros. Todavía no ha sido lanzado al lago de fuego. Todavía él anda acusándonos delante de Dios de día y de noche. Y tenemos ese acusador ahí constantemente acusándonos y vigilándonos. Y poniéndonos algo que se llama sus tácticas para engañarnos. Así que tenemos que discernir que tenemos un acusador, que tenemos a un engañador que usa tácticas y que tenemos a alguien que puede entenebrecer nuestra mente. Y ahí entonces cuando hacemos así y recibimos ese peso sobre nuestro espíritu, porque estamos turbados. Pero el Señor nos ha dado libertad. No lo dijimos al principio, pero tenemos que saber las técnicas y las tácticas de Satanás. Tenemos que aprender que él también es alguien que usa tácticas para engañarnos. Primero nos acusa delante de Dios, dice de día y de noche. No descansa. Él no ha sido todavía lanzado al lago de fuego. Así que aún él es el acusador de quien, dice aquí,
Oye, lo dice bien clarito, de nuestros hermanos, de nosotros. También usa las tácticas para engañarnos. Juan capítulo 8. Vayamos allá. Juan capítulo 8. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Y qué parte es esta que estamos hablando? Identificando el peso que puede estar dentro de arriba de nuestra vida espiritual, ¿ok? Identificando por qué es que suceden estas cosas. Primero, porque tenemos un acusador. Segunda, porque él usa tácticas para engañarnos. Y tercera, porque puede entenebrecer nuestra mente. Así que Juan capítulo 8, versículo 4 dice, 8, no, 8:44 creo que es. Así. 8:44, hermano. Dice, vosotros sois, oye lo que dice, oye lo que yo estaba diciendo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le está hablando a los incrédulos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Él usa la estrategia para engañarnos porque él es el padre de mentira. Comienza a poner cosas en nuestro corazón que nosotros comenzamos a creer. Por ejemplo, que no somos capaces de hacer nada para el Señor. Eso es una mentira de Satanás. ¿Sí? El 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creeréis. Entonces, dice el 45. Sin embargo, creen al mentiroso. Creen Nosotros no podemos creerle al mentiroso, hermano. Aunque él use sus estrategias, aunque él quiera acusarnos, nosotros no podemos prestarle atención a sus acusaciones. Muchas veces los dardos del enemigo vienen a nuestra mente porque toda la batalla está en la mente. Y la mente de alguna manera afecta a nuestra alma, porque somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Y entonces viene hasta lo que le llaman ahora depresión, o tristeza, o falta de gozo de la salvación, una salvación tan grande como esta. Entonces, verdaderamente, Él es el padre de las mentiras. Nos empieza a decir, a poner ese gran peso, tú no sirves, tú no haces nada, tú no oras como yo quiero que... Todas estas cosas que vienen a nuestra mente, no vienen a nuestra mente, no somos eficientes en el ministerio, no vemos la gloria de Dios en nuestra vida, todas esas cosas vienen. Todo eso es porque Él es el padre de mentira. Pero ¿qué dice el 45? Y a mí, porque digo la verdad, no me creeréis, hay que creer la verdad. ¿Quién dice Jesús que eres tú? Aunque tú no veas con tus ojos lo que quieras ver, Jesús te ha dicho que tú eres hija de Dios, que tú eres hijo de Dios, que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que cuando nosotros oramos el Señor nos escucha, que tenemos una gran esperanza. No podemos, hermano, oírle la mentira a Satanás, porque eso pone peso sobre nuestra vida de andar en el Espíritu. Dice muchas cosas Satanás a veces a nuestra mente y nos entenebrece, porque esa es la otra estrategia que él usa. Nos acusa, nos engaña, usa tácticas para engañarnos y después entenebrece nuestra mente. Y dice, puede entenebrecer la mente porque él es nuestro adversario. Vayamos a 1 de Pedro. Ustedes no saben lo bien que me vino esta clase a mí, este estudio. Porque él es un mentiroso. Él es un gran mentiroso. Y nos odia. Pero nosotros los reprendemos en el nombre de Jesús. Porque ese es el nombre que por sobre todo nombre. Y en ese nombre hay autoridad. Y en ese nombre hay poder. Y nosotros tenemos una gran salvación. Y no encuentro 1 de Pedro, ya lo encontré. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Entonces, Satanás nos acusa. Satanás usa tácticas para engañarnos y también puede entenebrecer nuestra mente. Y con todas estas cosas nos pone un gran peso.
Y nosotros no podemos andar en el espíritu como Dios quiere, porque si tú tienes un peso en la vida natural, tú vas a caminar bien, te vas a poder mover bien, vas a aún ser efectivo en tu vida. No, porque tienes un gran peso arriba. Pero igualmente pasa en el espíritu. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que él anda buscándonos, hermanos, porque él nos quiere devorar. ¿Y cómo nos devora? Poniendo ese gran peso sobre nuestras vidas, para que nuestra vida espiritual no sea efectiva, no sea práctica, no sea nuestra luz se opaque. Es la mente y la luz no brille como tenemos que brillar. Y comienza a poner este gran peso sobre nuestras vidas. Tenemos que entender el mundo espiritual. Ahora, ser sobrio. Sobrio es lo siguiente, como dice aquí en 5:8. Sed sobrios. Yo busqué lo que es sobrio. Oigan, estar alerta, consciente y en control, libre de cualquier influencia que pueda nublar la capacidad de discernir. Así que esto es ser sobrio. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar conscientes, tenemos que estar en control, tenemos que ser libres de cualquier influencia. Pues si tú estás alerta y tú estás vigilando y tú estás en control de que no dejes que ese gran peso venga sobre tu vida, entonces vas a tener la capacidad de no ser entenebrecido. Pero a veces no somos sobrios ni velamos. Y el león anda y el diablo anda como león rugiente y nos mete un zarpazo y nos araña bien fuerte el león. Y después es muy difícil quitarse ese peso que nos agobia. Exactamente. Espérate, ahora voy para allá. Hay que proclamarla, hay que hablarla a veces alto. A veces hay que hacerlo, hermano, porque dice que tenemos una gran nube de ¿qué? ¿Y dónde están estos testigos? ¿En el mundo que vemos o en el mundo que no vemos? En el que no vemos. Pero tenemos una gran nube de testigos. Entonces dice, si no somos capaces de identificar sus estrategias, porque es el acusador, porque es el engañador, porque él entenebrece nuestra mente a veces con sus zarpazos, con sus mentiras, porque él es un gran engañador, el padre de las mentiras. Entonces, si no podemos identificar sus estrategias, cargaremos con este peso seguramente. ¿Y qué va a pasar? Vamos a caer. Te vas a sentir, no, yo no soy digna, ni soy digno. No soy digna ni digno. Si al despertar, cuando algunas veces que te acuestas en la noche y sientes este peso, a veces si cuando despertamos aún sentimos este peso, hermanos, hay que activar la fe. Porque mira lo que dice más abajo aquí, el 9. El cual resistir firmes en la fe. Eso es, hay que resistir la acechanza del enemigo en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna, no cualquiera nos llamó Dios. Nosotros fuimos llamados por Dios. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, cuando aún te sientas que andas con un poco de peso, que has padecido por esto, porque el enemigo que es león rugiente te metió un zarpazo, te hizo una herida, te caíste. Dice, después que hayas padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Te afirme, te fortalezca y te establezca. A Él sea la gloria, hermano. Denle un aplauso al Señor por esa palabra. Denle un aplauso al Señor. A Él sea la gloria.
No servimos a un Dios chiquito, ni a un Dios pintado. Servimos el Dios de gracia que te llamó, que te afirmó, que te confirmó, que te estableció, que te afirmó. Así que tenemos que saber a qué Dios nosotros servimos. No dejes que las estrategias de Satanás entenebrezca tu mente, porque él anda como león rugiente. Tienes que reprenderlo, tienes que activar tu fe, como dice aquí, el cual resistir firmes ¿en qué? En la fe. No hay otra arma ni otra ley a la cual nosotros nos podemos sujetar que no sea la fe. La fe mueve montañas. La fe es fuerte, como la semilla de mostaza. La fe tiene que crecer como un árbol bien grande. La fe es como esas raíces que entran en la tierra y crecen y crecen y crecen. Esa es la fe, la verdadera fe que nosotros, en la cual nosotros tenemos que caminar. Y Él huirá de ti. Hace falta la buena tierra. La buena tierra somos nosotros. Si hay alguna presión en el espíritu, el creyente perderá la capacidad de discernir y la guía que proviene de Dios. Cuando el espíritu es oprimido, la mente se afecta, y cuando la mente deja de funcionar como debe, todo se detiene y se cae en el error. Si no nos deshacemos de esa carga, hermano, ¿y cómo nos deshacemos? Por la fe, creyendo que Dios nos ha llamado. Ese Dios de gracia ha hecho el llamado para nuestras vidas, y nosotros tenemos que establecernos, afirmarnos. Tenemos que activar nuestra fe, tener verdaderamente fe en el Hijo de Dios. Dice, si no nos deshacemos de esa carga, nos acostumbraremos a ella, nos acostumbramos a llevar esa carga encima, y con el tiempo no moveremos ni un dedo para que desaparezca. Sin que nos demos cuenta, ese peso llega a ser parte de nuestra vida. Las cosas espirituales llegan a ser una carga para nosotros, y nos será bien difícil avanzar y caminar en el espíritu. Muy difícil. Porque hemos creído del evangelio la mitad. No hemos creído todo lo que habla el Señor de quienes somos nosotros. Hay que activar la fe. La fe hay que ponerla por práctica. La fe hay que darle espiritualmente. Por lo tanto, cuando sintamos presión o algún peso en nuestro espíritu, es muy importante que inmediatamente resolvamos el asunto. No nos podemos quedar ahí porque vamos a caer. Le vamos a creer la mentira a Satanás, porque él tiene estrategia, porque él es un león que ruge para podernos devorar, porque él es el padre de la mentira. Así que inmediatamente tenemos que resolver el asunto. Cuando sentimos ese peso, yo he sentido el peso. Esta semana yo he sentido el peso. Esta semana yo he sentido el peso, pero me tengo que levantar, porque yo soy una hija de Dios. Entonces dice, ¿y cómo podemos resolver el asunto? Tenemos que resistirlo en oración, valiéndonos de la fuerza espiritual. ¿Cómo podemos resolver el asunto? Resistirlo en oración. A veces hablando con voz audible, en el nombre de Jesús, un nombre que es por sobre todo nombre, levanta este peso que me asedia. A veces hay que hablarlo. Exactamente, tenemos que hablarlo. A veces hay que hablarlo audiblemente para que la nube de testigos nos oiga, porque Él no puede ir a nuestra mente, no puede saber lo que pensamos, pero sí puede oír, y su ejército, lo que hablamos. Él pone dardo, pero él no sabe nuestro pensamiento, porque eso lo tiene cubierto nuestro Dios. Pero cuando hablamos, hacemos un puente de negatividad o hacemos un puente de fe. De fe. Entonces, debemos hablarlo con voz audible. Debemos descubrir la raíz de este peso. O sea, ¿qué causó que Satanás cogiera ventaja en mi vida? Pueden ser muchas cosas. Puede ser falta de búsqueda, puede ser desilusión, puede ser desánimo.
Si tenemos discernimiento, veremos que caímos y que debido a que en algunas ocasiones, en algunos asuntos no cooperamos con el Espíritu de Dios, entonces tenemos una restricción en el poder del Espíritu Santo. Cuando esto sucede, el enemigo gana terreno para oprimirnos. Nos gana porque tiene estrategia para hacerlo. Debemos rechazar primeramente el pecado que le dio al enemigo la oportunidad de obrar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no creemos en la obra de Dios en nuestra vida, ni en el poder que Dios nos ha dado, ni en la gracia que Dios nos da todos los días, estamos en pecado. Y entonces el enemigo puede poner este gran peso sobre ti. Pero si le damos, si lo rechazamos, él tiene que huir. Y vayamos a Santiago capítulo 4. Un poquito de agua, por favor. Esa no, el domingo. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios. Esta es la ley espiritual a la cual nosotros tenemos que agarrarnos para que ese peso, si sentimos ese peso que nos agobia, que nos destruye, hermano, podemos caer. Podemos caer hasta en raíz de amargura. Hay muchas personas que no se congregan porque me hicieron esto y porque me hicieron lo otro. Vete a otro lugar, busca al Señor. Entonces dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, aquí hay otra ley espiritual. Primero es resistir al diablo. ¿Y cómo tú lo resistes? Acercándote a Dios. Así de fácil. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Por qué dice doble ánimo? Porque sí, y porque yo creo, pero a la mitad. Porque un día estoy en la gloria y otro día estoy cerca del infierno. Y ustedes los de doble ánimo, ahí Satanás te coge ventaja y te aplasta y pone peso sobre tu vida, en tu vida espiritual. Te aplasta, puede hacerlo porque tú le estás dando chance. Un día estás en la gloria y otro día ahí cerca del infierno. Hermano, sacudir, hay que aprender las leyes espirituales. Hay que aprender a reconocer al enemigo. Hay que aprender. Entonces dice, hay otra parte que es el peso, sí. Uh-huh. Te gané la batalla. Pero no está viendo. Y además, no solamente Satanás, tiene un ejército, hermano. Aquí estamos rodeados de una nube de testigos, tanto de ángeles. Tenemos que tener la necesidad de tener el Espíritu de Dios fuerte, para poder rechazar todo esto. También, aparte del peso, hay un espíritu bloqueado, que eso es mucho peor. Y voy a hablar de esto. Un espíritu que está bloqueado es un espíritu envenenado, con un dardo encendido, que como tú no pudiste levantar el escudo de la fe, llegó a tu mente y te quemó, te envenenó, te llenó de ese veneno que tiene Satanás. Y entonces ese enemigo comienza a dirigirte en tus pensamientos. Y entonces uno de los dardos, estos dardos que pueden llegar a nuestra mente y envenenar nuestro espíritu, porque estamos conectados, ¿ok? Somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué dice? Que apagar el dardo del enemigo, ¿con qué? ¿Con qué se apaga el dardo del enemigo? Con el escudo de la fe. Eso está en la armadura de Dios. Efesios capítulo 6.
El dardo, a veces el enemigo, porque tú das la oportunidad, te lo tira. Y cuando te lo tire, si llega, porque tu fe se ha flaqueado, porque tienes un gran peso arriba y no estás caminando, andando en el espíritu, ni usando las leyes espirituales que Él te ha provisto, no te has sometido a Dios, no has hecho las cosas como hemos leído hasta ahora, entonces ese dardo viene y te envenena. Y entonces el enemigo, ¿cuál es este dardo que el enemigo puede lanzar? Te voy a decir unos cuantos. La aflicción, la tristeza, las penas, el miedo, un espíritu atribulado, la duda. Todo esto son dardos, hermano. Ana, en 1 Samuel, habló de este espíritu atribulado. Sí podemos tener espíritu atribulado, porque el dardo del enemigo llegó a nuestra mente y nos quemó. Y se atribula el espíritu, porque le diste oportunidad al enemigo de que llegara este veneno a tu mente, y por tanto, como somos tripartitos, todo se afecta, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Y Ana, en 1 Samuel, lo dijo bien clarito, cuando dijo, 1:15, si hay espíritu atribulado. Y Ana le respondió, dice, entonces le dijo Elí, el profeta, ¿hasta cuándo estarás ebria? Porque ella estaba en el templo orando y Elí pensó que ella estaba borracha. Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada en espíritu. ¿Y por qué estaba atribulada? Porque la estaba comiendo el celo de que las otras mujeres de su esposo, de Ecán, tenían hijos. Su espíritu estaba atribulado porque se dejó ganar por la aflicción, se dejó ganar por el dardo de la tristeza, se dejó ganar por el dardo del sufrimiento, por el dardo del dolor, se dejó ganar y se atribuló. En Proverbios 18:14 también habla de esto. Hay que conocer todas las estrategias del enemigo, cómo nos puede poner este gran peso y aún bloquear nuestro espíritu. Proverbios 18:14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Ni el que lo padece. 18:12 dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Sí que puede haber espíritus abatidos, afligidos. El enemigo sabe que esto afecta profundamente a nosotros como personas porque somos tripartitos. Llega el dardo del veneno del enemigo a nuestra mente. No tenemos la fe, el escudo de la fe para poder apagar el dardo del enemigo, porque la única manera que el dardo no nos toca ni nos envenena nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu es si tenemos la fe fuerte. Continua, exacto, andar en el espíritu continuamente. El enemigo sabe que esto afecta profundamente. Cuando debemos aceptar, no debemos de aceptar nunca ningún pensamiento, ni tan siquiera a la ligera, de todos estos tipos de situaciones. Y pasa, hermano, a veces tenemos aflicción, pero tenemos que recurrir inmediatamente, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de ti. Si deseamos andar según el Espíritu, tenemos que velar en todas estas cosas, escudriñando nuestros pensamientos y sentimientos hasta que sepamos de dónde proviene. Algunas veces el enemigo pone en nuestro espíritu dureza, obstinación, y esto es una condición que puede cooperar con el enemigo y nos puede sacar de la voluntad de Dios. Pues un espíritu así, con un espíritu así de dureza y de obstinación, la obstinación es mala, el capricho, eso es malo, nos puede
bloquear nuestra vida espiritual, la obstinación. Entonces dice, cuando esto sucede, cuando la obstinación y cuando la dureza bloquea nuestro espíritu, dejamos de amar a los hombres y perdemos nuestra gentileza, nuestra amabilidad, nuestra consideración a otros en sus debilidades. No tenemos misericordia, somos obstinados. Y la obstinación es peor que el pecado. Por eso es que tenemos que tener paciencia, como leímos al principio. Cuando esto sucede, el Espíritu Santo no nos puede usar. Perdemos la amplitud del corazón del Señor y quedamos limitados a nosotros mismos. Otras veces Satanás hace que los creyentes se cierren en sus límites, se pongan límites y se separan de los demás. ¿No lo has visto? ¿No lo has visto? Sí. Cuando tú ves a una persona que comienza a separarse de los demás, está en peligro, hermano. Hay que orar por esa persona porque ha llegado a obstinarse. Y la obstinación, dice la palabra de Dios, es peor que el pecado, porque endurece tu corazón y podemos caer en un gran hueco. Otras veces Satanás hace que los creyentes se encierren, que se pongan límites, que los separan de los demás. Si ellos no están conscientes de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, esto será un indicio de que su espíritu ha perdido fuerza y se ha cerrado. Es muy importante saber discernir de qué espíritu estamos nosotros activos. Como le dijo, vayamos a Lucas capítulo 9. ¿No has visto a las personas que a veces dicen, es mejor que yo no hable con nadie? A mí me ha pasado. Yo no sé ustedes. A mí me ha pasado. ¿Perdón? ¿De qué espíritu tenemos? A mí me ha pasado. Yo he dicho, lo confieso delante del Señor, no mando un mensaje más, no digo más nada, me voy a retirar. Me ha pasado. ¿Usted no ha pasado? Pues despójense de eso, que eso es una estrategia del enemigo. No, los malos pensamientos acaban con nosotros porque ahí es el dardo más grande del enemigo. Lo bueno, en todo esto pensar, como enseñamos oigan la clase de la semana pasada, que hablamos de eso. Filipenses 4. Ok, dice, es muy importante discernir qué espíritu tenemos. Y Jesús, en Lucas 9, hay un ejemplo bien claro, 54 y 55 dice, viendo esto sus discípulos, había pasado un acontecimiento, Jacobo y Juan, fíjate, los que más cercanos estaban de Jesús, Jacobo y Juan y Pedro, eran los tres más cercanos de Jesús. Y dice que estos dos discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y mira la respuesta de Jesús. Wow. Entonces volviéndose él los reprendió, diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? ¿Cómo tú vas a estar diciendo que quieres mandar, que tienes una venganza en tu corazón? ¿No sabéis vosotros de qué espíritu sois? Tenemos que identificar de qué espíritu somos. Si los espíritus malignos nos entenebrecen, nuestro tono de hablar pierde gentileza. Nuestro tono comienza a ser áspero, rudo, cortante. No parece nada a la bondad y a la misericordia que Jesús tiene. Y esto es una evidencia que Satanás ha envenenado tu espíritu, tu mente y aún tu cuerpo, que usas tu boca para que ese veneno salga por ahí. Y entonces el espíritu está completamente bloqueado. Cuando nos damos cuenta de que el tono de nuestra voz no es el correcto y nuestra vida y nuestra gentileza se ha ido,
inmediatamente debemos detenernos, debemos decir, mejor diré las mismas palabras, pero con un espíritu limpio, y ve y arrepiéntete delante del Señor. Y resiste al enemigo de tu alma. No permitas que la tristeza, la decepción, es una de las cosas también que acaba con nuestra vida espiritual. La decepción acaba con nuestra vida espiritual. Le abrimos un gran campo a Satanás porque nos defraudamos y entonces comienza la amargura y el gozo del Señor se nos va y nuestro espíritu se bloquea. No podemos ser lo que Dios quiere que seamos. El creyente debe tener el escudo de la fe con el cual pueda apagar todos los dardos del fuego del enemigo, todos. Eso significa que debe emplear su fe de una manera viva, eficaz, para oponerse a los ataques del enemigo y para confiar en la protección de Dios. Dios nos protege. Él no nos desampara. Nosotros somos los que nos alejamos. La fe es un escudo. La fe no son pinzas para extraer los dardos del enemigo que dieron al blanco. No. No son estas pinzas que pueden sacar. Bueno, después que da este dardo al escudo, entonces yo voy a ir con la fe como una pinza y lo voy a sacar. No. La fe es un escudo para que el dardo llegue y se vaya y caiga en el piso. La fe apaga los dardos del fuego, no los extrae. Ya una vez que están, hay que batallar con eso. Porque en cuanto ese dardo te dé, te envenena. Envenena tu mente, envenena tu espíritu y tu boca y tu cuerpo es usado no para glorificar a Dios, ni para andar en el espíritu, sino tu espíritu está completamente bloqueado. Si el creyente es herido por los dardos del enemigo y nos damos cuenta, inmediatamente debe erradicar la causa del dardo y oponerse a todo ello. Debe rechazar inmediatamente todo lo que provenga del enemigo y orar y arrepentirse para ser limpiado. Así que estas son las leyes espirituales que a veces no conocemos. Están en la palabra, pero tenemos que discernirla, tenemos que entenderla, tenemos que practicarla. Tenemos que decir, ¿cómo está mi espíritu? ¿Está con peso? ¿Está bloqueado? ¿Llegó algún dardo del enemigo y la fe mía, el escudo de la fe no estaba para apagarlo, sino que llegó y me envenenó? Pues tenemos solución porque somos sus hijos y Él nos da todas las armas. Vayamos allá, por favor. Efesios capítulo 6. Empezamos en el 10. Siempre el Señor nos manda a fortalecernos, porque somos débiles. Porque somos débiles. Él lo sabe. Él sabe que nosotros somos débiles. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Ahí da la resolución. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme ¿contra quién? ¿Contra tu hermano? ¿Contra tu enemigo? ¿Contra tu pariente que se levanta en contra de ti? ¿Por el que habla más de ti? ¿O porque no? Contra las acechanzas del diablo. Él nos acecha, porque anda como león rugiente, como leímos en 1 de Pedro capítulo 5. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, no tenemos lucha contra nadie, hermano, sino contra principados, contra potestades. Estamos en una batalla, hermanos, estamos en una batalla. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Todo esto es en el mundo espiritual que no vemos, pero está. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios, toda, para que podáis resistir en el día malo. Va a haber un día malo.
Hay un día malo, un día que no te sientes muy espiritual, un día que tienes pensamientos que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, un día que no tengas gozo, un día que no te sientas libre. Ese es el día malo. Ese es el día malo. Dice, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, que es la palabra, la verdad de Jesús, y vestidos con la coraza de justicia. Aquella coraza de justicia es aquel lavamiento que Dios nos ha dado y nos ha justificado todos nuestros pecados. La justicia de Dios vive en nosotros a través de su Espíritu. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Cuando camines y vayas de aquí para allá, lleva el Evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe. Dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos del fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, no solamente por ti, porque todos nosotros necesitamos orar unos por los otros, porque a veces no lo expresamos, pero necesitamos oración. Así que en esta noche hemos hablado de algunas leyes espirituales en las cuales nosotros tenemos que andar para poder ser efectivos y conocer cuál es el sentir del Espíritu, para poder entonces, si conocemos cuál es el sentir del Espíritu, podemos entonces andar en el Espíritu. Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Amén.